La sangre aún humeaba en un cuenco de madera. En un rincón de la sala de piedra yacía un trozo de intestino, mordisqueado, retorcido y aún supurante por dentro. Olía a grasa quemada, vinagre, pescado podrido y a algo que había estado cocinándose durante horas en una hoguera junto a la que se encontraba un hombre vestido de rojo. Masticaba lentamente, con esfuerzo, como si no pudiera creer que su boca aún respondiera. Tenía los dedos en carne viva y los labios quemados. Cuando tragaba, todo su cuerpo se estremecía, como el de un burro al que le dan de comer una rata viva. Era el obispo Leodegario de Aviñón, legado apostólico, enviado de la Santa Sede, ahora solo un trozo de carne grasienta, olvidado por Dios, maldito por sus propias palabras. 2 meses antes caminaba con paso firme por los salones del Palacio Clementino, rodeado de capellanes, archiveros y secretarios que se apresuraban a anotar cada uno de sus gestos. Su pluma había firmado 43 sentencias por herejía, 7 de las cuales se referían a impurezas carnales que degeneraban en profanación litúrgica. A 3 de los condenados, una mujer, un niño y un exmonje, los había visto con sus propios ojos. Que sus cuerpos sean devorados sin dejar rastro, como el alimento en la boca de un vampiro, decía la última nota, escrita con mano temblorosa tras la confesión nocturna. Ya entonces Leodegario tosía. Ya entonces le salía pus blanquecino por los ojos, pero él lo achacaba a la maldad de los ojos, a la envidia de sus enemigos, al aire del sur. Un sirviente llamado Severiano declaró más tarde ante el cardenal investigador: el señor obispo comía 3 veces por noche, le traje carne de vacuno, huevos, sopas de leche agria, miel, pescado ahumado y encurtidos. Pero cada día pedía que la comida fuera más fuerte, más grasienta, más fuerte, más grasienta. Luego con sangre, luego con vísceras, intestinos, estómagos. Después que fuera carne fresca, después que fuera carne quemada. Todo comenzó con la celebración del Corpus Christi. Leodegario pronunció un sermón sobre la inadmisibilidad del empobrecimiento del culto. Aquellos que han atentado contra la magnificencia de la liturgia no son dignos de comer su paja. Nosotros mismos debemos demostrar que los cuerpos de los enemigos de la fe son polvo y que su alimento es nuestro. Yo seré el primero en tomar en mi boca la carne de los apóstatas. Esa misma noche quemó a 3 personas. A la mañana siguiente comió un trozo de carne salada del pulmón, según informa la sirvienta Yolanta, asignada a la cocina de la señoría. 5 días después no se levantó. Tenía los costados hinchados, el vientre tembloroso y le costaba respirar. Olía como si hubiera estado en una carnicería. Los médicos intentaron ponerle ventosas, pero la piel se le agrietaba. La sangría no sirvió de nada. Las venas parecían haberse hundido bajo la grasa. Cuando le trajeron opio, se lo tragó sin diluir. Luego vomitó y ordenó a un sirviente que le diera otra dosis, pero junto con caldo caliente de útero de cabra. Uno de los informes médicos, encontrado más tarde en los archivos de la Inquisición, dice: el color amarillento de los ojos ha alcanzado el tono oscuro del azafrán. Las heces son inseparables del sudor. El hedor en la sala es tal que ni siquiera se puede entrar con incienso. La piel se desprende del abdomen al menor contacto. El hombre sigue pidiendo comida, aunque vomita cada 3/4 de hora. El cerebro está confuso. Habla cantando. Se refiere a voces. Se reforzó la seguridad. Se restringió el acceso. No se permitía la entrada a los viejos amigos. Corrían rumores de que había firmado un testamento en el que pedía ser enterrado en la misma cripta que el Papa Juan XXIII. Los cardenales murmuraban que el cuerpo no soportaría el traslado. Y el propio Leodegario exigía que antes de morir le pusieran en la boca un trozo de intestino de una mujer que hubiera leído el Salterio en su lengua materna.
Nadie entendió si se trataba de una burla o de la última herejía que había podrido el cerebro del Santísimo Comensal. Al amanecer del quinto día de la fiesta del cuerpo de Cristo, las puertas de los aposentos del legado fueron selladas con cera roja. A los sirvientes solo se les permitía entrar de dos en dos y por no más de un cuarto de hora, bajo pena de flagelación. Dentro hacía un calor sofocante, como en un horno. El aire era espeso, impregnado de podredumbre, olor a jugos gástricos, humo y algo dulce que provocaba náuseas. El suelo estaba cubierto de manchas amarillentas. Las arañas que habitaban bajo el techo descendían cada vez más, como atraídas por la carne que se descomponía lentamente, como carne hervida. El propio Leodegar yacía en un lecho bajo, debajo del cual había un cubo con carbones. Su cuerpo se congelaba a pesar del sudor abundante. Su vientre estaba hinchado y se elevaba lentamente, como el fuelle de un herrero. De su boca goteaba saliva espesa mezclada con restos de comida. Un ojo estaba cubierto por una película blanquecina. El otro miraba fijamente a un punto del techo. Murmuraba: «Vendrán. Ya están dentro. Veo sus caras en el pescado ahumado». Su rostro estaba cubierto de una erupción cutánea, amoratada y con ampollas. Los sirvientes sacaban a diario sábanas que parecían más bien pieles de animales desollados. Al tercer día de reclusión, los médicos se atrevieron a abrir el absceso que se había formado bajo la clavícula izquierda. Salió tanto pus que se llenaron 3 jarras en un instante. Uno de los médicos, un monje llamado Abelardo, perdió el conocimiento. Más tarde escribió en su diario: «No era humano. Era como aceite, maloliente, caliente, con trozos de mucosidad y células muertas. Y el olor era como de dientes podridos, pero no en la boca, sino en el aire». En una reunión del consejo en la corte del arzobispo de San Marcelo, se decidió que había que aliviar el sufrimiento del obispo o dejarlo morir. Pero intervino la nuncia papal de Aragón, que exigió que se siguiera con los cuidados. Su cuerpo no es suyo, pertenece a la Iglesia, al igual que su dolor, y su muerte debe ser eclesiástica. Esto significaba esperar. Mientras tanto, el sufrimiento aumentaba. Leodegario comenzó a sufrir convulsiones, durante las cuales su lengua salía de la boca y golpeaba con fuerza sus dientes podridos. Le salía sangre por los oídos. El esófago se le había corroído tanto que la comida se le escurría por la garganta, podrida y medio descompuesta. Sin embargo, seguía pidiendo comida. Una vez, arrancó el vendaje de la mano de uno de los sirvientes y empezó a chuparse la herida hasta que llegaron 2 hermanos. Entrada en la Crónica de la Cancillería de Aviñón del día 3 del mes de junio. Hoy, el señor legado se ha arrancado una uña. Sus gritos se oían en las galerías inferiores. Afirma que bajo las uñas viven gusanos enviados por los herejes. Exige que se los quemen. El médico se ha negado. Entonces el legado ordenó que se encendiera un brasero y se lo acercaran a los dedos. Oímos el crujir de la carne y su grito: «Limpiad la casa de Dios». Al final de la semana sus piernas comenzaron a ponerse azules. Los pies se le gangrenaron. La piel se le agrietaba como madera vieja. De las grietas brotaban gotas de sangre turbia. Dejó de orinar. En su lugar su cuerpo evaporaba una humedad que olía a col podrida. Los sirvientes comenzaron a sentir náuseas y 4 de ellos se negaron a entrar en las habitaciones. Uno se ahorcó con la cadena de la cocina. El cardenal Treviño, que había llegado de Roma, dijo tras examinarlo personalmente: «Su muerte no es un castigo, es una señal. Ha digerido carne ajena y ahora su propia alma lo está devorando por dentro». Ordenó que no le dieran más carne, solo caldo de cebolla y vino. Leodegario escupía ese caldo, gritaba que el vino olía a azufre y que en la cebolla se escondían los espíritus del río Acerón. La última orden del legado antes de perder el habla fue: «Traedme su vientre».
el de la que guardaba el salterio bajo el pecho. Estaba caliente. Lo recuerdo. Oigo cómo susurra. Al amanecer del 9º día, el cuerpo del legado comenzó a desprender vapor. No era sudor, ni calor, era vapor. Salía de los huecos debajo de las rodillas, de la cavidad bucal, de las grietas de las axilas. En la habitación reinaba la humedad, como en una cripta. Los sirvientes comenzaron a notar que en los ganchos de plata que sostenían los tapices aparecía una capa verde, como musgo. Más tarde, uno de ellos, el joven Jean Clement, confesó en confesión que, en la noche del día 10, había visto algo moverse en un rincón de los aposentos, como si fuera una criatura cubierta de limo que tanteaba las paredes a ciegas. Pensó que se estaba volviendo loco. Mientras tanto, el estado del legado se convirtió en agonía. Su rostro se ennegreció y se le formó una hinchazón del tamaño de un huevo de gallina en la frente. La piel de su pecho se desprendió. Al intentar levantarlo para cambiarle la camisa, la tela se pegó al cuerpo y se desprendió junto con la capa superior de la epidermis. No gemía, chirriaba. Algo bullía constantemente en su garganta. Los médicos le extraían coágulos de sangre negra, pero por la mañana volvía a aparecer. El tubo insertado en la cavidad nasal se obstruía cada noche y había que limpiarlo con un trozo de espina de pescado frotado con vinagre y comino. En las cartas del archidiácono Salustio al arzobispo de Albi hay la siguiente anotación. Él cree que su carne ya ha sido devorada y que lo que vemos es una ilusión. Pide que lo pongan de cara a la pared y le den 9 golpes en la espalda para expulsar a Leviatán. Al 8º golpe gritó, «Todavía está dentro de mí, su guante está dentro de mi vientre». Al 13º día dejó de emitir sonidos articulados. De su garganta solo salían ruidos guturales, parecidos al aliento de los pantanos. Su lengua era de color gris oscuro, los dientes le temblaban y las encías comenzaron a descomponerse, desprendiéndose trozos que parecían hígado hervido. Ya no abría los ojos, pero los párpados le temblaban. Cuando la hermana monja intentó rociarlo con agua bendita, se sacudió tan bruscamente que se rompió la articulación del codo. De él brotó una sustancia oscura y espesa que se aglutinó en grumos negros. Al mismo tiempo, gritó en latín, pero de forma tan distorsionada que se necesitaron 2 teólogos para traducirlo. Supuestamente dijo, «Si rocías mi carne con esto, estás rociando el pus de Eva». A las 10 de la mañana del día siguiente, toda la parte inferior de su cuerpo estaba hinchada. Los testículos se ennegrecieron. En la ingle apareció una ampolla putrefacta que reventó con un chasquido. El olor era tal que incluso las paredes de piedra se arañaban por dentro. Un sirviente llamado Honoré, que entró en ese momento con una infusión de castaño, salió pálido y se arrancó un mechón de pelo. La delegación papal, que había llegado con cruces de oro y documentos de transferencia de poder, se negó a entrar en las habitaciones. Uno de los cardenales dijo, «La maldición no puede ser transferida, debe ser devorada por la tierra». Mientras tanto, en los sótanos del monasterio, donde se encontraban los cátaros cautivos, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Las cadenas tintineaban por las noches. Un prisionero murió asfixiado sin que nadie lo tocara. Otro, según los guardias, hablaba en sueños con la voz del legado, gritando, «Han vuelto. Dadme de comer lo que dieron de comer a los profetas». Al 15º día, los costados del legado se reventaron. La piel del costado derecho se agrietó, dejando al descubierto las entrañas. Debajo de la piel, en sentido literal, había hilos negros. Nadie sabía qué era eso. Uno de los hermanos monjes sugirió que eran vasos sanguíneos muertos y convertidos en fibra. Otro creía que era hierba de la tumba en la que ya yacía, aunque su cuerpo aún no había muerto. Solo una persona, un anciano hermano cocinero llamado Gautier, se atrevió a sentarse junto a su lecho y susurrar,
Ya no es un hombre, Santo Padre, es un recipiente, pero no para la gracia. Al amanecer del 17º día, el cuerpo del legado quedó inmóvil. No respiraba, pero el corazón, según indicó el doctor Valois, aún latía, débil, lento, irregular. Un latido, una pausa, luego dos rápidos, y luego silencio total durante varios minutos. Lo daban por muerto, pero aún vivía, como una piedra en el fondo de un pantano que aún tiembla por la última oleada. Las habitaciones estaban a oscuras, todos los espejos cubiertos, aunque él no lo había pedido. Según el monje médico Simeón, al 16º día, al legado se le abrió un ojo adicional, en la sien izquierda, entre las llagas. Era turbio y no parpadeaba. A su alrededor la piel se volvió vidriosa. Nadie se atrevía a tocarlo. Las monjas ya no entraban, ni siquiera a cambio de dinero. La limpieza corría a cargo de 2 sirvientes que se turnaban cada 8 horas, ya que, de lo contrario, empezaban a hablar con el aire. Uno de ellos, Albert Roche, dejó escrito lo siguiente en el libro de confesiones: no muere. Arranca de raíz todo lo que aún vive en esta ala. Cuando limpiaba el orinal, salió algo blanco y me dijo el nombre de mi madre, que no había pronunciado en voz alta en 10 años. Más tarde, Rocher se arrojó desde la muralla del monasterio. El arzobispo de Aviñón tomó la decisión de suspender el tratamiento. Por orden suya, se dejó de administrarle mezclas, se dejó de untarle la piel y se dejó de lavarle los intestinos. Quedó tendido como una estatua de piedra, con la mirada perdida. Solo se le movían los labios, como si repitieran las prédicas heréticas que había escuchado en otro tiempo. Según el testimonio del monje Adalbero, de su pecho se oyó un crujido, como si un hueso se hubiera roto por sí solo. Después de eso, todo el lado izquierdo del cuerpo se desplomó. En la ingle aparecieron larvas. El funeral se preparó en secreto. A instancias de los enviados de Roma, el cuerpo no podía mostrarse al pueblo. Cuando, al cabo de 18 días, el corazón dejó de latir definitivamente y la sangre venosa dejó de manar a través de las vendas, el cuerpo del legado fue depositado en un sarcófago de estaño y sellado con cera. El funeral se celebró al amanecer, en un coro cerrado. No se permitió la entrada a nadie, excepto a 3 obispos y 9 sacerdotes. El documento con las últimas voluntades del legado fue quemado. Según informes posteriores, contenía las siguientes palabras: que la plebe sepa con qué me alimentaron, y que no olvide que se puede alimentar la carne con los perfumes de los malditos. Poco después de su muerte comenzó el contagio. Primero enfermaron 2 cocineros, luego el bibliotecario y después 3 monjes que cuidaban de la celda. Los síntomas eran forúnculos sanguinolentos, secreción purulenta de los ojos, pérdida del sueño, alucinaciones y vómitos con sangre. El cadáver del legado tuvo que ser enterrado 2 veces. Primero lo enterraron en la cripta, pero en la noche del 22 al 23 de mayo, las paredes de la cripta se humedecieron por dentro y se oyó un crujido, como si la madera se estuviera pudriendo. Abrieron el ataúd y su interior estaba cubierto de huellas, como si alguien hubiera caminado descalzo por dentro. Entonces rociaron el sarcófago con plomo y lo enterraron bajo el jardín del monasterio. Y sobre el lugar del entierro plantaron un arbusto espinoso. 7 años después, el arbusto comenzó a crecer dentro de la tierra. Las raíces no se extendían hacia afuera, sino que se adentraban directamente hacia abajo. La gente decía: el trapecero no se sació. Las consecuencias políticas fueron rápidas. Roma renegó de la herencia del legado. Todas sus instrucciones y ejecuciones fueron revisadas. La mitad de los casos contra los herejes fueron anulados. Uno de los protocolos papales que se conservan contiene la frase: él deseó el sacrificio, pero él mismo se convirtió en víctima. Durante semanas, la gente de Aviñón susurraba que el espíritu del legado no se había ido,
sino que se había instalado en los sótanos. Varios mendigos desaparecieron al intentar pasar la noche junto a los muros del monasterio. Un monje se suicidó dejando una inscripción en la pared. Viene en sueños y tiene las entrañas en la boca. El recuerdo del último comensal no se borró. Cada año, en la noche del 19 de mayo, alguien deja un plato con carne en la pared del monasterio y susurra: ¿Todavía comes?